Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de los bronces de Riace. Mirad, es que yo no conocía esto. Y estaba leyendo una revista y digo, debería de hablar de ellos. Los conozco hace mucho. Mirad, mirad qué guapetones, metro noventa y tantos, jugadores de la NBA en tiempos de los griegos. A ver, esto está, lo encontré. Riace es un sitio que está en el Reggio Calabria, en el sur, en la Bota, en la zona de la Suela, en el mar Jónico. Es una pasada de bonito. Además de eso, mirad. Bueno, pues resulta, mirad qué cuerpazo tiene aquí el amigo. Esta distinción de hacerlo desnudo, realmente aquí llevaba un escudo. Aquí llevaba, este es más mayor, este es el B. Hay hombre A, que es el jovencito, y hombre B. Mira qué bien hechillo está. Bueno, esto de ir desnudo, aquí llevaba un casco porque resulta que lleva una diadema de lana que se ponía, llevaba un casco corinto y seguramente su cuerpo estaba coloreado de color marrón. Unos escultores, esto es a la cera perdida, yo os lo contaré. Realmente hace sus moldes de arcilla. Ellos cuando lo encuentran, pesan, hoy estoy hablando, cuando lo encuentran pesan 400 kilos. Tuvieron que, los restauradores, primero se restaura entre el 90 y el 93, o 93, 96, algo así. Hace 50 años que se encontraron, por casualidad. Y después los vuelven a restaurar entre 2010 y el 2013, una cosa así, porque es complicado. Tienen 2500 años. Uno es más antiguo que otro. Uno fue hecho en Rodas y otros, los dos han sido hechos en Grecia. Y entonces, claro, fijaros, llevaban fuera como un caparazón, pesaban 400, más de 400 kilos cada uno. Habían sido recubiertos por lapas, tal, pero eso dicen los restauradores que les había protegido estupendamente. Y entonces tuvieron que ir, tardaron años en restaurarlo, porque esto, claro, tener en cuenta que cuando restauras quitas, pero tienes que tener mucho cuidado, no quitar con violencia, porque si no te llevas detrás. Y le quitaron esos 400 kilos pero todavía les quedaba. Fue pasando el tiempo y se fueron deteriorando, porque el agua también, el agua marina, es corrosiva, pero también protege. Entonces, cuando salen al aire, también es peligroso. Entonces, en los 90 se lo encontraron en Reggio Calabria y tuvieron que mandarlo a Florencia. Hubo un escándalo porque en Florencia, cuando lo restauraron, lo expusieron durante 6 o 9 meses y dijeron en Reggio Calabria que tenían que haber sido ellos, que estos individuos pertenecían allí. Entonces, Sandro Bertini intermedió, pero encima se lo llevó al Quirinal no sé cuántos meses más para... Al final se fueron a Reggio Calabria. En Reggio Calabria, en un momento determinado, los volvieron a restaurar en los 90 porque se estaban deteriorando. Y es que resulta que cuando hacen la cera perdida, hacen la pieza en barro, luego la recubres de cera, le dejas como unos cañillos, ahora lo explicaré mejor, y después lo vuelves a recubrir ¿cómo se dice?, de barro, refractaria. Entonces, en un momento determinado, los restauradores primero no le habían tocado esto estaba relleno de arcilla. O sea, los restauraron y los dejaron rellenos de arcilla, pero en un momento determinado le sacaron la arcilla. Al sacarle la arcilla, averiguaron de dónde procedía esa arcilla. Y es cuando se dieron cuenta que una era de Argos y otra de no sé qué, de Grecia, las dos, de dos sitios diferentes. Estaban hechos por dos maestros diferentes y, bueno, unos escultores simplemente excepcionales. Porque os voy a decir, del arte griego, mirar, no se sabe. No es que no se sepa tanto, sino que a los romanos les fascinaba, lo copiaban, pero muchas veces era policromado, siempre policromado, el Partenón, todo. Lo que pasa que a nuestros días, 2500 años después o más, pues ha llegado de aquella manera. Lo que quiero decir es que los romanos lo copiaban y lo copiaban en mármol muchas veces. Entonces se tiene una idea del arte griego como si fuera muy frío, muy ese concepto de la belleza hierático, sublime, elitista. Pues no. Los griegos eran más cálidos, eran apasionados, le daban una pátina, que es lo que se llama cuando está hecha, cuando le han quitado, porque mirad, después de hacer la cera perdida, pues hay que repasarlo, hay que repasar agujeritos, soldar,
aquí le pusieron su escudo, su casco, y me imagino que aquí llevaría pues una pica o cualquier cosa así para luchar, porque realmente son héroes. Y este cuerpazo, héroes, dioses, no su identificación es absolutamente incierta y debatida. Y no se sabe si eran atletas, héroes. Se supone que formaban parte de un grupo de 6 o 7 más. No se sabe si es Agamenón, Ajax, yo qué sé, Mirone, Alcamene, Aquiles, Patroclo, Tideus, Alfiras, no se sabe. Fueron realmente creadas en el Ática, en Grecia. Porque es que esta parte del sur de Italia es la Magna Grecia, o sea, formaba parte de Grecia. Fue conquistada por los dorios. Bueno, pero esto fue creado en el Peloponeso y claro, había un flujo muy grande. Seguramente iría a Roma. Uno de los conceptos que se dio cuando se encontró es que seguramente le pillaría una tormenta. Fue encontrado a 8 metros y con a 8 metros y 300 metros de la costa. Y se supone que costeaba muchísimo porque era más seguro navegar así que en mar abierto, ¿no? Aunque eran marinos y sabían perfectamente las constelaciones y sabían guiarse. Pero se costeaba porque seguramente esto iría a Roma. Y entonces la especulación primera que se hizo fue que que debieron de pillar una tormenta fuerte y soltaron el lastre, soltaron la figura. Para emergerla lo que hicieron fue utilizar, cuando lo encontró, entonces un bañista iba persiguiendo un mero y en el año 72 era un químico muy jovencito que había terminado la carrera en Roma, entonces iba persiguiendo un mero, ahora mismo están prohibidos porque están en Almería se le llaman cherna y en Canarias le llaman Lola cherne, tiene una carne maravillosa, pero a base, la gente los pesca muchas veces los turistas con botellas y entonces pues porque están en unas cuevas y entonces claro llega un momento que es que lo han exterminado pobrecitos, son unos animales se hinchan en las cuevas y se ponen muy gordos y para defenderse. Bueno, el caso es que iba persiguiendo un mero, en aquella época no debía estar protegido y el mero se le escapa porque se encontró un brazo. Mirad, aquí se ven las venas, hay tono muscular, hay tensión, pero eran unos escultores simplemente increíbles. Y entonces se encontró un brazo, claro, como había músculo, vena y tal, un brazo que no tenía, digamos, incrustación de lapa, etcétera. Y se creyó que era un cadáver. Salió fuera y llamó a sus amigos. Se fueron todos para abajo a ver, porque estaban con tubo y con gafas, ¿no? Y dijo, me encontré un cadáver abajo persiguiendo un pescado. Y un pez, perdón. Y sus amigos fueron y dijeron, no, 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 que es una... Cuando la tocaron se dieron cuenta que era bronce. Y a partir de ahí llamaron a la autoridad, etcétera. Entonces lo que hicieron fue abrazarle un globo, le dieron aire cuando estaba en el fondo del mar y subió. Bueno, ay, me duele la mano. Tienen casi 2 metros. Yo por eso he dicho que jugaban en la NBA, en la Liga Americana de Baloncesto. Este es el más mayor, yo estamos joven, tiene unos cuerpazos que vamos, que es de locos. Tipazos que tienen aquí los amigos. Bueno, tienen casi la misma altura, alrededor de 2 metros, y ambos están, ¿cómo se dice?, desnudos y bien hechillos. Pero bueno, eso es símbolo, esa actitud. Mirar, hoy hace 10 grados. Es como, como si estuviéramos en Almería en el círculo polar ártico. Somos muy frioleros porque somos africanos. Bueno, la desnudez es un emblema de estatus, de divino, de héroe, yo qué sé. Y sus posturas se apoya, mirad, esto se llama contraposto, en italiano, contrapuesto, ¿no? Estás apoyado en un... Mira qué bien chicos que están, ¿eh? Estos no iban al gimnasio. Bueno, lo sabemos. Si eran dioses, no hacía falta. Bueno, la pierna derecha está recta y la izquierda está doblada, en contraposto. Bueno, son conocidos también como los guerreros de Riace. A mí me cabe una duda, tengo que decirla. Y es que cuando se le reclamó a la Getty, porque Getty estuvo comprando muchísimo, tenía mucha gente por ahí, claro. Entonces, como compraba todo, estaba haciendo un museo contrarreloj, que es lo peor que se puede hacer y que se sigue haciendo, ahora lo hacen los políticos a golpe de talonario, pues eso permite falsificaciones y en este caso lo que fomenta son los hallazgos ilegales, ¿no? Entonces le vendieron muchísimas piezas que estaba, digamos, extraídas por gente sin escrúpulos que simplemente excavaban para sacar cosas y después venderlas al mejor postor, que en el caso de este era un multimillonario americano, ¿no? Entonces le devolvieron
O sea, Italia reclamó 50 o 60 piezas y le devolvieron 38. Y hubo un lío porque querían bronces de Riace. O sea, yo conozco estos dos bronces de Riace, pero por visto la Getty tiene más bronces de Riace. Y entonces dijo que no, que el bronce de Riace estaba en aguas internacionales, que los bronces de Riace son, yo no sé, una joya de... Entonces hay más bronces de Riace. En fin, lo investigaré. El bronce de Riace que tiene la Getty, que por lo visto, porque entre otras cosas es que están increíblemente bien conservados. Fijaros que tiene 2500 años, que no es una broma. Y mirad qué bien conservado está y qué bien el chico está. Bueno, ellos, los bronces de Riace, los que os voy a hablar hoy, no la Getty, son una escultura griega del siglo V antes de Cristo. Pertenecen a un tipo de escultura griega que no me acuerdo cómo se llama, que se expone en el Museo Nacional de la Magna Grecia de Reggio Calabria, que está al sur de la bota. Voy a decir una cosa, el Reggio Calabria están siempre sometidos a la misma temperatura, que es entre 21 y 23 grados, y a una humedad de 50, algo así. Y siempre, o sea, a los cuadros también les pasa, a muchos cuadros, ¿eh? Esto está sobre mármol de Carrara. Los pies, sin embargo, no están terminados, están por abajo huecos. Este mármol de Carrara blanco lo hay también en mi tierra, que se llama mármol Macaé. Entonces, estos días que está habiendo terremotos en Turquía, resulta que mi zona es una zona sísmica. Entonces, este choque que hay de capas tectónicas, nosotros, si siguen la recta de mi provincia, donde hay mármol blanco, aquí todo lo tenemos en mármol blanco, pues sigue esa carrera y después esa línea sigue en Grecia y después se pierde en la India. Y es todo mármol blanco, casi todo con las mismas características. Carrara está agotado y la cantera de mi ciudad también. Eso no significa que no puedan estar varios cientos de años más sacando mármol, pero de lo que había, lo que hay, hemos revestido, yo que sé, todos los Emiratos Árabes de mármol. Me imagino que ellos también. En Carrara, bueno, pues es maravilloso para tallarlo porque es duro, pero a la vez es blando. O sea, es de los mármoles. El granito es increíble, necesitas piezas especiales. Pero en el caso del mármol blanco, es bastante bueno para ser tallado. Palabra de escultora de piedra. Bueno, os tengo que contar una cosa. Tengo que hablar más de escultura, porque siempre estoy hablando de pintura y yo soy escultora. Son dos. La escultura no tiene trampa ni cartón, la puedes rodear, no tiene sombreado. Siempre hemos estado ahí picándonos entre pintores y escultores. Bueno, a lo que iba, son de los pocos ejemplos de bronce que quedan en el arte griego antiguo junto a Poseidón en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas y el Auriga de Delfos. Porque, mirad, no es que hubiera tampoco, había mucho, pero a lo largo de la historia se han fundido para hacer armas. Yo eso lo leo y siempre pienso, porque oigo los comentarios de los periodistas que dicen, ah, qué poco escrúpulo encontrarse, yo qué sé, Mercurio o Patroclo, o yo qué sé, y fundirlo para hacer balas. Pero mirad, lo primero es lo primero es salvar el pellejo. Y mi ciudad está a escasas millas de África, entonces se pusieron judíos y moriscos y bueno, ellos consideraban que este era suyo y era suyo. Y porque estaban en la formación del Estado, los reyes católicos, ¿no? Entonces, hasta la catedral, nuestra catedral es la única que, en vez de una catedral, es un castillo. Porque la gente, cuando venían las invasiones, no os creáis que hace tantísimo, ¿eh? Cogía todo el mundo y se metía en la catedral, que era de piedra, y cerraban ahí 50.000 puertas y salvaban el pellejo. Entonces, claro, si había piezas clásicas, pues las fundían y hacían balas o cañones, que lo primero es lo primero, salvar el pellejo. Así que lo siento mucho porque no estoy de acuerdo. O sea, si durante años se han fundido las piezas griegas, ha sido para hacer otras cosas, porque no estaban abundantes ni les sobraba el dinero y se encontraban pues un bronce de estos, cogían y lo convertían rápidamente en bala o en bomba o lo que fuera. Bueno, vayamos. Las dos esculturas griegas son encontradas en la cercanía de la ciudad de Riace en el año 1972, hace 50 años. Como he dicho, ha tenido dos restauraciones y son conocidas como el bronce A, el joven, y el bronce B, el viejo. Bueno, los dos están muy bien. De hecho, en Reggio Calabria, no sé si en 2013 hubo que hacer una reforma del. Normalmente cuando se hace una reforma se prestan las colecciones y se hacen exposiciones en otros museos. De hecho, los museos están al tanto de si hay
¿cómo se llama? Obras, porque entonces lo que hacen es pedirle cosas que mejor habitualmente no se las dejarían y lo suelen dejar, ¿eh? Como ha pasado este año con la exposición de Vermeer de Delft, como os conté, en el Rijksmuseum de Ámsterdam. Y que ha sido, gracias también, varias de ellas, a que en Estados Unidos, no me acuerdo qué fundación, que tiene que tiene tres Vermeer, pues han estado de reforma, están de reforma, entonces se lo han prestado gustosamente, que habitualmente no lo harían. Bueno, los bronces, entonces estaban un poco agobiados porque tuvieron que meterlo, para que no se deterioren, tienen que estar a una temperatura y una humedad, como os he dicho, entonces tuvieron que tumbarlo, porque pues, miden 2 metros, y meterlo en una sala acostados. Pero como son las joyas de la corona del Museo del Reggio Calabria, pues para que la gente siguiera viéndolos, porque el museo se iba reformando parcialmente, se reformaba esto, se abría, se reformaba eso, se abría, no se cerró el museo entero, porque si no hubieran estado años. Entonces lo que hicieron, porque la gente los adora, entonces lo que hicieron fue acostarlo, le hicieron como una cama a cada uno y le pusieron una cristalera, de tal manera que aunque su sala la estaban reformando, pues la gente podía visitar el museo y ver los bronces de Riace que estaban ahí. Lo he puesto en el blog. Bueno, los dos bronces son piezas originales griegas del siglo V a.C. y su descubrimiento lo que hace es que se estimula la investigación de su identidad y hay especulaciones para todos los gustos, ¿eh? Su identidad y sus autores. Pero todavía continúa la controversia respecto a la decisión. Es que mirad, si os cuento las opiniones, aquí llegamos a la noche vieja el año que viene. Y todavía estamos hablando. Y que quieras saber más, de verdad, que estudie, porque esto es largo como un día sin pan. Bueno, y. ¡Ah! Se me ha caído. Bueno, querían saber, están tan bien conservados que querían saber quién eran los autores, cuál era la procedencia. Muchas cosas se han averiguado porque han podido ser contrastadas, como he dicho antes, cuando han conseguido sacar el barro de su interior. Pues han dicho, este barro de tal sitio, yo no sabía que la arcilla era tan diferente en un sitio y de otro, yo como la veo siempre igual. La verdad es que hay arcillas diferentes, hay arcillas negras, hay arcillas de muchos tipos. Bueno, el caso que le han sacado el origen por ahí, pero no se ha sabido bien. Se supone que formaba parte de un grupo. Se supone también que iba a Roma. Bueno, no lo sé. No se ha, Mirad, mi gato, no se ha conseguido saber quién fue el que lo hizo. El 16 de agosto de 1972, como os he dicho, ante un submarinista que era un químico que acababa de terminar la carrera, Stefano Mariottini, que era un joven químico romano, se encuentra buceando a 8 metros de profundidad persiguiendo y 300 metros de la costa persiguiendo un mero. Y de pronto descubre un brazo de un cadáver, que pensaba que era un cadáver. Le dio un pasmo que dice que fue para arriba, pero vamos. A mí, yo buceo con gafas y a los 2 o 3 metros me empiezan a doler los oídos. No hubiera podido bajar 8 metros. Bueno, que parecía una extremidad emergiendo del fondo marino. Él sube asustado, convencido de que es un cadáver, que ha encontrado un cadáver humano y avisa a sus dos compañeros y se van todos con la gafa de bucear y el tubo hasta que finalmente lo tocan y se dan cuenta de que es bronce, que no es un cadáver, porque le asomaba como un bracito de la arena. Mirad cómo estoy aquí con la herida. Eh, lo que encuentran es el bronce B, el que se supone que es del viejo, que no es tan viejo, lo que pasa es que el otro es muchísimo más joven. Bueno, a su lado, hace frío hoy, hallan una segunda escultura que después han barrido esa zona a ver si encontraban más, pero han encontrado restos de un barco. Es que hace 2500 años han encontrado anillas y tal, restos como de una vela de un barco, pero no han encontrado el barco. Se hay una segunda escultura que es el bronce A. Entonces lo que hacen es que avisan a las autoridades y las dos figuras son recuperadas por el cuerpo de carabineros de submarinistas de Messina. Da Messina. Se utiliza un balón de plástico, como os he dicho antes, y lo que hacen es que lo rellenan y sube la figura. Con este aparato, el día 20 de agosto de 1972, emerge la superficie, claro, hace 49 años, estoy pensando. El bronce B, bueno, casi 50. Y al día siguiente el bronce A, después de un primer intento infructuoso con este último. Bueno, al año siguiente, un equipo al mando del investigador Nino Lambolia trata de encontrar el barco que habría transportado estas dos esculturas, pero no encuentra nada. Solo se encuentra 28 argollas metálicas, probablemente que pertenecen a la vela del pecio, y una empuñadura del bronce A. Una hipótesis que barajan en esos momentos
apunta a que los tripulantes de la supuesta nave pudieron tener una tormenta y haber arrojado las piezas por la borda. Esa es una especulación, como restos de aparejo con ocasión de alguna tormenta que habrían naufragado o la habrían tirado y no habrían naufragado, yo qué sé, no lo sabemos. No lo sabemos o alcanzado a fila, estaban al lado de la costa, 300 metros, nada y menos. Otro estudio realizado por Pablo Moreno, profesor de Arqueología e Historia del Arte, mirar mi niño, de arte griego y romano de la Universidad de Aroma, han aportado otros datos, la aparición de algún resto de madera de lo que pudiera ser una embarcación, o sea que sí que se ahogaron todos, vamos, se ahogaron, naufragaron de la época imperial. Y el hecho es que las dos figuras fueran encontradas a poca distancia, hecho que difícilmente habría ocurrido en el caso de que hubieran sido arrojadas voluntariamente, hace que la hipótesis del lanzamiento por la borda se ponga en duda. No, más bien es que naufragaron. Durante las primeras intervenciones que se le hicieron a las dos piezas por los técnicos del Museo Nacional de Reggio Calabria de la Magna Grecia, se dieron cuenta que eran dos esculturas, bueno, maravillosas. Se le notan las venas, se le notan los músculos, el tono muscular y se confirman las sospechas de que se trata de dos ejemplares del siglo V antes de Cristo. Son registradas con los números 1200, no, 12.801 y 12.802. Y comienza una paciente labor porque se tardó años en quitarle toda la costra que habían acumulado durante 2000, que se hizo con agua desmineralizada, de los desprendimientos de concha, concreciones calcáreas que se habían adherido al... Es que mirar, dejar esto otra vez pulido. Además, aquí hay, mira, le pusieron marfil a los dientes, le pusieron cobre a los pezones, le pusieron marfil a los ojos. O sea, tienen varias intervenciones maravillosas. También he respetado lo que no se ha encontrado, porque al mayor le falta un ojo y le han dejado tuertillo. Podían haberlo recuperado, ¿no? Al mes de su descubrimiento, de la publicación de la primera diapositiva, la comunidad científica se quedó estupefacta porque está muy bien conservado, de la importancia del hallazgo y porque no hay, porque se han fundido en todos sitios. Enseguida se da cuenta. En mi tierra hay noticias de haber encontrado diferentes figuras, pues lo debieron de fundir porque no existen. Pero incluso no os creéis que esta barbaridad se hacía hace varios siglos, se hacía hace menos de 100 años. Ya os digo que si tenían invasores y tenían que responder, pues necesitaban munición y echaban mano de lo primero que pillaban. Bueno, se dieron cuenta de Reggio Calabria que era imposible hacer una restauración completa y lo que se decidió es que se trasladaran a Florencia, a un lugar que se llama no sé qué de la Pietratura, que fue hecho por los Medici. En enero de 1975, las dos esculturas están a cargo de Francesco Nicosia, que es superintendente del Arqueológico de la Toscana, en el famosísimo taller del Oficio delle Pietrature. El Ofici es como si fuera el sindicato, el gremio de la piedradura. Es que eso fue hecho por los Medici. Tras 5 años de restauración, los Medici, que eran súper modernos, en el que se utilizan diversas técnicas, además de la limpieza total de superficie con instrumentos diseñados específicamente para limpiarlo, para la escultura, se somete a un análisis de ultrasonido. Pero yo lo digo que la restauración se hizo, muchas veces las restauraciones, la gente piensa, bueno, si se utilizan productos químicos, pero los menos, porque no sabes cuáles van a ser los... Las restauraciones se hacen con muchísima paciencia y yo he visto restauraciones de pintura mural y bueno, y yo qué sé, se limpia, se utiliza la saliva, se limpia con agua cal, se hidratan, porque casi siempre, en el caso de la restauración de pintura mural, eh, hay que buscar antes de restaurar cuál es el daño estructural del edificio para que se haya dado humedades o para que se haya tal. Y hay que arreglar primero el daño estructural porque si no arregla la pintura mural y estamos donde estábamos cuando llueve. Porque muchas veces estos edificios que se hacen donde hay pinturas murales son complejos de edificios, ¿no? Pero con el paso del tiempo, la guerra, o vete a saber, porque muchas veces los edificios se utilizan como canteras para otros edificios posteriores, pues a lo mejor suponer lo que era una iglesia o un, yo qué sé, un batisterio que tenía adosado una casa, otra casa, no sé qué, que era otra cosa, pues le quitan todo y de pronto se queda el batisterio, entonces le entra el sol por aquí, le cae la lluvia por allá y tal, y el resultado es que los murales pues zozobran, pobrecitos. Entonces, pues claro, primero hay que ver el edificio qué daños tiene y después ya entraremos a arreglar el mural. Casi siempre los murales que están hechos
sin retoques de... sin restauraciones de resina ni retoques de óleo, pues son más fáciles, no más fáciles, pero pues son más restaurables, ¿no? Pero normalmente los restauradores tienen que tener en cuenta que después de su restauración van a venir más restauraciones. Y entonces se han puesto de moda tanto los arquitectos que ahora cuando asignan una obra, pues cogen, le meten resina a una pintura mural y entonces ya la dejan amarilla, aparte que la asfixia, porque son pintura a la cal que respiran y entonces al meterle resina pues ya no respiran, en fin, no quiero contar más. Bueno, a estas piezas se le hicieron análisis con ultrasonido, tratamientos con benzotriazol en áreas localizadas, rayos gamma, rayos X, porque esto fue necesario para saber su estructura interna. Se dieron cuenta que era la cera perdida y dentro tenían barro, que en la primera restauración no lo tocaron, pero en la segunda restauración sí lo tocaron porque se estaba deteriorando. Ya he dicho que de estar metido en el agua a sacarlo al aire, el proceso de oxidación o de tal es más rápido. Yo tengo una figura, ya sabéis, mi abuelo lo tengo allí en bronce, ya lo he enseñado un montón de veces. Bueno, el estado de conservación y el grueso del metal se detectó un problema de oxidación interno. Eso, llevan como unas figuritas, unas espigas dentro. Hay diferentes formas de hacer la figura de los bronces, ¿no? La escultura se expone en el Museo Arqueológico de Florencia primero, que allí hubo una guerra que, bueno, apague y vámonos. Y después en el Palacio del Quirinal, que es la residencia oficial, tuvo que intervenir el presidente, porque mira, en la República Italiana, ellos han estado separados hasta hace ciento y pico años, ¿no? Y entonces hay como rivalidades ancestrales. Entonces yo eso no lo entendía, pero ya me di cuenta que en las mesas redondas no sientan, por ejemplo, un genovés y un, yo qué sé, y un florentino. Eran enemigos, o un veneciano y un... Y yo digo, no me lo puedo creer que esto esté pasando en el siglo XXI. Sí, 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 sí. Bueno, después a los andaluces tampoco nos quieren por ahí. Por el norte, demasiado. Siempre dicen, "Oh, España llega hasta Despeñaperros". Después los europeos dicen, la civilización llega hasta, ¿cómo se dice? Hasta los Pirineos. Y nosotros siempre somos, pues no sé, como el norte de África. Pero cosa buena, por otro lado. Eso me parece tanta tontería, ¿no? Pero bueno, sí, funciona, todavía sigue funcionando esas discriminaciones raciales tan infantiles y tan obsoletas, ¿no? Pues, porque siempre uno, ese nacionalismo te puede encontrar superior al resto, digo yo, como si fuéramos una sola cosa, como en todas las zonas hay unos topicazos que son horrorosos, o sea, yo he estado viviendo en Cataluña varios años y son generosos, no son tacaños, por lo menos los que yo he conocido. Aquí en Andalucía hay muchos tacaños y se supone que son andaluces. Quiero deciros que son tópicos, es como la familia. En la familia siempre hay un estafador, uno generoso, no sé qué, y decir, esta familia es así. Pues no, aquí hay de todo, el estudioso, el vago, yo qué sé, el trabajador, en fin. Bueno, ¿por dónde iba yo? El presidente de la República tuvo que intervenir para pacificar a los toscanos y los de Reggio Calabria, porque con el sur de Italia se discrimina mucho, el norte discrimina mucho al sur, diciendo que ellos son los que pagan impuestos, que patata y que patata. Aquí también lo dicen. Y mi ciudad es autosuficiente de impuestos, fiscalmente, lo digo. Y esa tontería, ¿no? Y bueno, el caso que el presidente de la República intervino, pero se llevó también las figuras para exponerlas allí en el Quirinal. Y tenía colas, porque son preciosas. Antes de llevársela a Reggio Calabria. No los dejaron a los de Reggio Calabria que los pusieran por primera vez. A principios de los años 90 se observa la aparición de numerosos fenómenos de degradación y le aconsejan de nuevo una nueva restauración entre el 93 y 95. Se la llevan otra vez a Florencia y lo que hacen es quitarle el barro de dentro y lo que hacen, bueno, el barro de la cera perdida. La figura B se identifica como proveniente, al investigar el barro, estoy oficiando de calor, al investigar el barro, averiguan de dónde es el barro, como os he dicho antes, ¿no? Y la figura B proviene de Atenas, del siglo V a.C., mientras que es el B. El bronce A viene de Argos. Ah, me suena al vellocino de oro. Entonces lo que hacen es darle un tratamiento anticorrosión de escultura y son nuevamente trasladadas a su residencia habitual, donde están expuestas en la gran sala sometida a una temperatura entre 21 y 23 grados y a una humedad entre 40 y 50%. Así tienen que estar siempre para
como pasa en muchos cuadros, para que el proceso de oxidación se ralentice. Siempre se oxida, siempre. Todos nosotros nos oxidamos y tal. Entonces, para que, digamos, el proceso se ralentice. Los estudios han determinado que las dos figuras se utilizan siguiendo un método llamado de la cera perdida. Un método difícil en el que no te puedes equivocar. Yo lo he probado. Es que todo lo que sea un proceso, como estropicie una parte del proceso, ya la desgracia. Y una vez que se vierte el bronce, el modelo previo en barro se destruye. Esta técnica consiste en hacer una primera figura que tienes que poner una estructura, muchas veces de hierro y tal, porque claro, a lo mejor como tenían estas piezas 70, 80 kilos de barro, le pones estructura, la estructura puede ser con papel, con hierro, en fin, hay mil maneras de hacer. Bueno, después, posteriormente se le recubre de cera fina, esto es la cera perdida, de un espesor que varía entre los 7 y 8 milímetros, y después se le vuelve a recubrir de barro, pero de manera más fina, pero o sea, es un producto reflectante. 7-8 milímetros, que fue en el caso de las esculturas de Riace, que a su vez fueron recubiertas otra vez por barro, que son material refractario en el que se hacen varios orificios. Bueno, el metal fundido, bronce generalmente, es vertido por uno o varios agujeros. Después todo eso, cuando se termina, hay que repasarlo, obviamente, y tienes que soldar agujeritos. Vamos, es que yo enseñaría la pieza de mi abuelo cómo por dentro se nota las espigas que han tenido. Están situados en la parte superior de la aleación y desplaza la cera que sale por uno o más edificios inferiores. Bueno, una vez enfriado todo el conjunto, se rompe la capa de barro exterior y queda el bronce final. En este caso no le quitaron el barro de dentro. Con un elemento puntiagudo que se rompe también el núcleo original para dar paso a la pieza que ya está terminada. Pero debido al tamaño, muchas de las figuras es normal que cantidades importantes de barro queden aprisionadas en el interior. Que eso es lo que pasa a los bronces estos de Riace y de los dos guerreros de Riace, que permite a los investigadores el análisis de procedencia con la mayor exactitud. Y bueno, una vez conseguida la pieza de bronce, lo que se hace es repasar, se sueldan los agujeritos, etcétera, etcétera. Y lo que se hace realmente es ajustarlo con la máxima fidelidad posible realmente a lo que quería ese Parna por primer. Bueno, en esta labor se cortan los bebederos y se repasan los desperfectos que pueda haber, que son muchos, no creáis, porque después hay que repasar y después, digamos, se pule la superficie y se da una pátina. Ya os he dicho que se sueldan los agujeros por los bebederos de los que habían sido los bebederos. Y bueno, después de esto la obra se alisa mediante una especie de lijado suave para que no raye demasiado y se le pigmenta. Se supone que estaban hechos como, le pusieron así una piel anaranjada y se le da luego un frotado finísimo que el poro de bronce queda totalmente unificado. Después más tarde se procede, los bronce había muchas formas también de alearlo. Se les da la pátina, como he dicho, en el caso de los bronces de RH, las dos figuras están abiertas bajo los pies, de manera que al estar erguidas, estos agujeros quedaban ocultos. Los restauradores encuentran en el interior de la obra alrededor de 70 kilos de barro, que os he dicho original. O sea, las piezas pesaban 400 kilos. Y empezaron a quitarlas hasta que las dejaron huecas para que todos esos materiales no aceleraran el proceso de degradación, de oxidación. Además del bronce, en la fabricación de las esculturas se utilizan otros metales como son la plata para los dientes. Bueno, del bronce se utilizan también las pestañas, marfil para los dientes, para la cuenca de los ojos y cobre en los labios y en los pezones. Qué bonito y qué de buen gusto. Espero que os haya gustado y hasta mañana.